Durkheim nació en Epinal, Francia, en el seno de una familia judía. Se graduó en la Escuela Normal Superior de París en 1882 y trabajó como profesor de Derecho y Filosofía. En 1887 comenzó a enseñar sociología, primero en la Universidad de Burdeos y después en la de París. Durkheim pensaba que los métodos científicos debían aplicarse al estudio de la sociedad y creía que los grupos sociales presentaban características que iban más allá o eran diferentes a la suma de las características o conductas de los individuos. Este autor establece el concepto de hecho social, al cual divide en dos tipos: el hecho social material y el hecho social inmaterial. El primero consiste en entidades sociales concretas, como lo son el Estado, la Iglesia o incluso la forma de las casas, los canales de comunicación, entre otros. Mientras que el hecho social inmaterial está conformado por la conciencia colectiva, la moralidad, las ideologías, etc. Al saber cuáles son algunas de las expresiones del hecho social, podemos darnos cuenta de que todo hecho humano es un hecho social y surge aquí el concepto. El hecho social es todo modo de hacer que puede ejercer una imposición exterior sobre el individuo, o también sobre una sociedad dada, al mismo tiempo que posee existencia propia independientemente de sus manifestaciones individuales. Algunos modos de actuar o de pensar se repiten de forma tan constante que cobran cierta independencia de los hechos particulares que los generan. Por ejemplo, las danzas tradicionales en un principio comenzaron siendo una simple representación de un grupo particular. Con el tiempo y al irse repitiendo de manera constante, tienen una existencia propia que ha trascendido al grupo que la representaba inicialmente, para ser parte de una representación ideológica. Durkheim estableció una división del trabajo social en dos tipos ideales de sociedad. El tipo de sociedad más primitivo lo denominó la solidaridad mecánica y presenta una estructura social indiferenciada con poca o ninguna división del trabajo. El tipo más moderno lo llamó solidaridad orgánica y este presenta una mayor y más refinada división del trabajo. La gente en las sociedades primitivas tiende a ocupar posiciones muy generadas en las que realiza una amplia variedad de tareas y mantiene un gran número de responsabilidades. Existe un concepto dentro de los hechos sociales materiales denominado densidad dinámica, el cual se refiere a la cantidad de personas de una sociedad y al grado de interacción que se produce en ellas. En una sociedad primitiva, los individuos, los grupos, las familias, las tribus, etc., realizan funciones virtualmente idénticas y lo más probable es que choquen a la hora de realizar sus funciones. La división del trabajo permite a las personas y a las estructuras sociales creadas por ellas cooperar en lugar de entrar en conflicto. Durkheim propone que una sociedad que presenta solidaridad mecánica se caracteriza por su derecho represivo. Como las personas son muy similares en este tipo de sociedad y como la totalidad de sus miembros suelen creer profundamente en la moralidad común, cualquier ofensa contra su sistema de valores compartido suele ser la mayor importancia para la mayoría de los individuos y el transgresor suele ser severamente castigado si comete una acción considerada como una ofensa contra el sistema moral colectivo. Por el contrario, una sociedad con solidaridad orgánica se caracteriza por su derecho restitutivo. En lugar de ser duramente castigados por la más mínima ofensa contra la moralidad colectiva, a los individuos se les suele pedir en este tipo de sociedad más moderno tan solo que cumplan con la ley o que recompensen a los que han resultado perjudicados por sus acciones. Muchos de los problemas que Durkheim se planteó se derivaban de su preocupación por el debilitamiento de la moralidad común. Por ello, crea el concepto de anomía. Los individuos se enfrentan a la anomía cuando la moral no les constriñe lo suficiente, es decir, cuando carecen de un concepto claro de lo que es una conducta apropiada y aceptable, y de lo que no lo es. En su obra sobre la división social del trabajo, Durkheim define dos conceptos: conciencia colectiva y representaciones colectivas.
Este último es el concepto que el autor retomó en sus últimas obras, en donde las representaciones colectivas hacen referencia a las normas y valores de colectividades específicas como la familia, la ocupación, el Estado y las instituciones educativas y religiosas. El concepto de representaciones colectivas puede utilizarse de manera tanto general como particular, pero lo más importante es que permitió a Durkheim conceptualizar los hechos sociales inmateriales de una manera más específica. Durkheim aborda también el tema de la religión, a la que considera como eminentemente social. Para este autor, las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas. Los fenómenos religiosos para nuestro autor se expresan en dos categorías fundamentales: las creencias y los ritos. Esas categorías están íntimamente entrelazadas. Las creencias son representaciones, mientras los segundos son modos de acción, pensamiento y movimiento. Durkheim identifica a la religión con una práctica que involucra a toda una comunidad, a diferencia de la magia, que solo asocia a los magos o brujos que la practican. Emil Durkheim postuló que el suicidio era un fenómeno sociológico más que un puro acto individualista. Él lo consideraba consecuencia de una mala adaptación social del individuo y de una falta de integración. Identificó 4 tipos de suicidio: egoísta, altruista, anómico y fatalista, que sucedían como consecuencia de determinadas condiciones sociales. Así, el suicidio egoísta y el altruista eran el resultado de una débil o fuerte integración del individuo en la sociedad. El suicidio anómico y el fatalista venían determinados respectivamente por una débil y excesiva regulación por parte de la sociedad. Sin embargo, la tendencia actual considera el suicidio desde un punto de vista psicológico en lugar de una perspectiva moral. Durkheim no sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Falleció antes de cumplir los 60 años, el 15 de noviembre de 1917, en Fontainebleau, donde descansaba. Entre sus principales obras podemos encontrar La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico, la aplicación empírica de estos métodos en el estudio de suicidio y las formas elementales de la vida religiosa.